aunque ya escucharemos en la voz de nuestro experto si están realmente ocupándose como se debe, que es este terrible incremento que se está desarrollando en materia de violencia contra niñas, contra mujeres y en general de violencia en muchos espacios, dadas las condiciones que se van haciendo cada vez más complicadas derivada de esta contingencia de COVID-19. Y a mi querida amiga Edurne Ochoa le enviamos igual un fuerte abrazo y un beso virtual y esperamos que tenga la posibilidad de poder conectarse en el transcurso de este programa, porque como ustedes lo han de estar pasando también desde sus domicilios, esta tarde, esta noche ha sido de truenos, de relámpagos, de aguaceros por varias partes y eso pues nos complica un poquito la posibilidad de comunicación. Sin embargo, ella está aquí, está escuchando, está muy al pendiente y esperemos que en unos minutos más pueda conectarse. A todas las personas que ya se están sumando, que ya están compartiendo nuestros contenidos, que ya están desde las diferentes plataformas donde compartimos Ponte las Gafas Violeta, desde la plataforma de 33 Mujeres, de la de Edurne Ochoa, de la plataforma también de Boom Media MX con nuestro querido amigo Badir Bojalil, quien noche tras noche también nos ayuda a llegarle a mucha más audiencia desde sus redes y también desde la plataforma de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Puebla y desde la personal, desde la de Norma Pimentel. Les agradecemos muchísimo la oportunidad de abrirnos un espacio para acompañarles todas las noches desde Ponte las Gafas Violeta. Estimado Facundo, muchísimas gracias por estar con nosotras esta noche. Muchas gracias también por esta capacidad que tienes para adaptarte a todo este tema de las tecnologías. Y pues entrémosle al tema porque hay muchas cosas que platicar y ya tú nos irás contando con esta experiencia tan amplia que tienes. ¿Cómo ves las políticas públicas? ¿Cómo observas esta respuesta? ¿Es atinada o no lo es por parte de las diferentes administraciones para entrarle al tema de pues la prevención y ya en estos momentos la necesaria disminución de las violencias desde los espacios domésticos? Buenas noches, Norma, buenas noches a todos. Es un placer poder comunicarme a través de este medio y bueno, de lleno al tema. Creo que ninguna autoridad, tanto municipal, estatal y federal, estaba preparada para este tipo de situaciones. Lo que teníamos antes de que iniciara el periodo de confinamiento, pues era adecuado a las circunstancias, pero con esta dinámica totalmente diferente, modificó todo. Si ustedes recuerdan, el gobierno federal, con el apoyo de los gobiernos de los estados y de los municipios, echó a andar desde hace mucho lo que es la atención a la violencia en contra de las mujeres. El trabajo que se ha hecho en Manavín, que se ha hecho en el Instituto Nacional de las Mujeres, pues son esfuerzos que se habían venido trabajando, se estaban apenas consolidando cuando llega esta ola, este tsunami, si se pudiera hacer alguna analogía, y bueno, pues nos encuentra con las bases, con los pilares un tanto endebles. Yo creo que después de estos primeros meses de confinamiento tendremos que aprender mucho. Lo que está no es suficiente, pero por lo menos te aproxima. Sin duda que será un gran laboratorio este momento, esta fase de confinamiento. Aprenderemos mucho, pero se requiere iniciar con el pie derecho. ¿A qué me refiero? A que debes reconocer que estás en desventaja ante este tipo de circunstancias. Si no reconoces que hay una crisis, va a ser muy difícil salir de ella, porque estarás bordeando el problema, estarás eludiéndolo. Entonces, nadie estaba preparado. Pero en el caso de Puebla, había algunos esfuerzos que tampoco fueron suficientes. Lo importante es comenzar a aprender de este tipo de situaciones y creo que el reto está por ahí.
En la sesión pasada comentábamos que la participación de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil, va a ser fundamental, porque son el puente entre lo que está pasando en la realidad, entre lo que la gente les confía a estos ciudadanos organizados y la autoridad. Va a ser muy difícil que la autoridad en este momento, con tantas ocupaciones y sin las herramientas necesarias, pueda conectar rápidamente con la sociedad. Ayer lo decía el propio titular del Ejecutivo, que no se ha incrementado la violencia familiar, particularmente en contra de las mujeres. Para decir eso, híjole, creo que hay que partir de una ignorancia casi completa o de plano querer engañar. Realmente las cosas están sucediendo. Lo que pasa aquí es que sabemos muy poco. Hablaba de una cifra negra. La vez pasada comentábamos de una cifra negra. Ahí está. No la podemos tener en su justa dimensión y el primer reto va a ser conocer esa cifra negra. Es mentira que no pase nada. Les pongo un ejemplo. Antier, la noticia se conoció el día de ayer, en la Ciudad de México, en la alcaldía Iztacalco, hubo un evento atípico, ahora que están de moda estas palabras. Una mujer se hartó de la violencia de la que era objeto por parte de su pareja y la privó de la vida. A ese nivel hemos llegado. Entonces, imagínense, llegar a ese extremo, pues es síntoma de que algo grave está pasando al interior de los hogares y que hoy no lo sabemos. No lo sabemos porque los canales están saturados. No lo sabemos porque los teléfonos no son contestados. Y si son contestados, no son atendidos por quien registra y resuelve. No hay todavía la capacidad para conocer lo que está pasando de manera subyacente. Podemos, quizá a grandes rasgos, saber que hay llamadas al 911 para denunciar violencia familiar, para pedir refugio, pero más allá de eso, no sabemos lo que está sucediendo. Y este es el gran reto y al mismo tiempo el momento para saber, para irnos más a fondo. A mí me llama mucho la atención, Facundo, y justamente le diste en el punto. Cuando hemos visto esta, ¿cómo llamarlo? Esta discrepancia entre lo que se comenta, por ejemplo, en la mañana por parte del presidente y en la noche tenemos comentarios casi encontrados hablando del tema de salud, donde en la mañana nos dicen todo está muy bien y en la noche nos dicen no, la cifra, el pico viene muy elevado, hay que seguir en cuarentena, sigan quedándose en casa. Y la verdad creo que muchos han romantizado o han menospreciado que se estén mandando este tipo de mensajes encontrados. Cuando nos enfrentamos a la otra gran epidemia, a estas violencias, donde estructuralmente, tradicionalmente, como tú le quieras llamar, nos han enseñado a que las mujeres tenemos que aprender a resistir, ¿no? Porque es nuestra cruz, porque así te tocó, porque el que realmente te quiere, pues te cela, te castiga, te puede humillar, te puede menospreciar y en el peor de los escenarios, pues te puede violar o te puede privar de la vida. Y en toda esta discusión, en todo este querer reentendernos como sociedad, aquí lo hemos estado comentando, diferentes expertos nos han apoyado en esa parte, en entender el entorno o la parte psicológica, la parte social, la parte política. A mí me preocupa mucho cuando vemos a un presidente que dice no pasa nada, no hay incremento en la violencia. Lo que tenemos, al contrario, es una nueva forma de entender una fraternidad familiar. No solamente desconoce esta falta de acción por parte de, pues, de estos andamiajes por parte de las diferentes autoridades, no solamente pasa por alto que se han analizado con mucha puntualidad estos temas respecto de la cifra negra que de por sí se ha tenido por
pues por casi toda la vida en todo lo que son escenarios de violencia de género. No solamente pasa por alto que él mismo en algún momento se autoproclamó feminista y dijo que iba a otorgar diferentes apoyos cuando lo que está haciendo es que está retirando presupuestos asignados, por ejemplo, a mujeres indígenas, que en estos momentos son mujeres que están padeciendo otras muchas violencias que de por sí se han normalizado y que ahora quedaron en el último de los escenarios, sino que genera que la sociedad se empiece a conflictuar todavía más. Después de que él hace ese tipo de comentarios, yo hice una mención, también Edurne, que me da mucho gusto que ya está por aquí, mi querida amiga ya conectada. Ella también en sus redes publica, hace una crítica a este tipo de comentarios por parte del presidente, y entonces, otra vez, ¿no? Lo que se ha visto en otros momentos. Se viene una serie de ataques, de comentarios, de situaciones donde se desdibuja el argumento de fondo y donde pues se recurre a pues menospreciar este tipo de críticas positivas, esperando que se den acciones concretas. A nosotras nos gustaría muchísimo, y yo creo que también a todas las personas que ya por aquí se están conectando, envía muchos saludos José Santiago Blanco, quien es un querido amigo, un experto penalista, que además en muchas ocasiones, siempre que le hemos pedido el apoyo para acompañamiento a mujeres en situación de violencia y que tienen condiciones de vulneración, él siempre ha dicho: yo me sumo y pues les doy el acompañamiento. Muchas gracias, amigo, por estar por aquí conectado y al pendiente. Así como hay parte de la sociedad civil y parte de la comunidad que dice: yo me sumo, yo veo cómo le hago, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que compartir otros tipos de contenidos, tenemos que reenfocar la parte de la educación. O sea, así como hay esta gente que dice yo me sumo, también hay muchas personas que dicen: no, es que si el presidente está diciendo que no pasa nada, es que no pasa nada, es que la familia está bien y ustedes lo único que quieren, como siempre, ¿no? Feminazis, bla, 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 es afectar, es disminuir a la figura del presidente y además no generan propuesta y además están afectando la institución, la última de las instituciones que subsiste en nuestro país, que es la familia. Entonces, justamente nos interesa mucho el que tú, que tienes toda esta experiencia, que has tenido la posibilidad de participar en desde diferentes espacios en la administración pública, desde el entorno privado, y que siempre has tenido esta actitud de propuesta y que has construido políticas públicas en esta materia, que tú le compartas a la audiencia qué es lo que se tendría que hacer. ¿Dónde está o dónde tendríamos que cruzar, que vincularnos sociedad, los esfuerzos de sociedad civil con las acciones de políticas públicas por parte de los diferentes niveles de gobierno? Sin duda, en los últimos días también se ha hablado mucho de puentes para cuestiones económicas, para cuestiones políticas, para cuestiones sociales. Lo que comentaba en un principio, que la fase intermedia entre lo que acontece todos los días al interior de las familias y las áreas encargadas de gobierno de atenderlos están los ciudadanos. Te lo digo con la experiencia de haber superado una crisis de las más difíciles. Primero, de aceptar. Segundo, de resolver. Lo viví muy de cerca en Ciudad Juárez. Me tocó estar en medio de esa problemática y la solución fueron las organizaciones de la sociedad civil, lo que allá bautizamos como mesa de seguridad. La mesa de seguridad era de los ciudadanos, la autoridad era invitada. Eso es lo que hace falta, porque hoy todo se quiere controlar, todos quieren mandar, y a mí me queda claro que el que no manda en su oficina, menos manda en su casa. El que más grita en su oficina es porque no puede gritar en su casa. Entonces, los que participaron de manera activa y fueron la solución
más allá de la autoridad, fueron las organizaciones de la sociedad civil. Te las enumero. Los primeros fueron los médicos, porque los médicos en Ciudad Juárez comenzaron a ser blanco de ataques para que resolvieran los problemas que de pronto había por la violencia al interior de los grupos criminales. Comenzaron a secuestrarlos, comenzaron a extorsionarlos, incluso a privarlos de la vida. ¿Qué dijeron? Pues pido el apoyo del gobierno. Cuando no hubo respuesta inmediata, dijeron, pues yo me voy a poner entre el gobierno y la demás gente. Entonces los médicos comenzaron con ese trabajo. Le siguieron los maquiladores. Atrás de ellos venían los agentes aduanales, los dueños incluso de giros negros, las universidades, los comerciantes, los comerciantes en pequeño, y al final formaron un bloque que permitió ser al mismo tiempo contención que puente para conectar con la autoridad. ¿Hacia dónde voy? Si un ciudadano no le confía a la autoridad, va a buscar en quién depositar esa confianza. Y eso solamente se lo puede dar a un ciudadano. No dudo que en algún momento lo pueda hacer la autoridad. Eso queda más que claro. Pero en coyunturas como estas, quien te garantiza que no se te va a fugar un dato, que no va a haber problemas de que la autoridad puede tomar represalias, es la sociedad. ¿Hasta qué punto llegamos? Para cuestiones de violencia familiar y para delitos en general. Ustedes a lo mejor por lo lejano de la frontera no están tan familiarizados. Hay una organización que se llama Crime Stoppers. Esta organización sirve de puente para que la ciudadanía denuncie y ellos le entregan lo que recogen de los ciudadanos a la autoridad. ¿Por qué? Por el gran temor que existe de que te puedan estar registrando tus datos, tus comunicaciones y que las pueda saber alguien más, que puede ser la misma autoridad o alguien por ahí que se entremeta en ello. Esta organización es el puente. Bueno, esa resultó también de un esfuerzo de la ciudadanía. Ahora, México ronda el 93%. ¿Qué quiere decir? Que más de 9 de cada 10 delitos no se denuncian. En el tema de violencia familiar no podría ser la excepción. ¿Qué quiere decir? Que conocemos 1 de cada 10. Esos 9 que no conocemos son lo que realmente está aconteciendo ahí. Si la ciudadanía, si las organizaciones, si las ONG, si los esfuerzos como el que están haciendo ustedes, Norma, Edurne y todos los demás que en este momento están conectados por esta vía, si ustedes pudieran captar toda esa denuncia que no forzosamente tiene que convertirse en carpeta de investigación, sino un primer contacto, y que ustedes lo turnaran a la autoridad competente, esa cifra negra por lo menos se reduciría en 50%. Ideal que fuera más allá, pero estaríamos hablando de que de cada 10 conozca 5 o 4, es un dato de la mayor relevancia. Mejor aún, porque ustedes tienen la sensibilidad y como no tienen que rendir cuentas a nadie más que a ustedes, entonces se vuelve algo muy práctico. Eso es lo que se requiere, conocer lo que está pasando, porque de otra forma lo estás negando. Si lo niegas, tarde o temprano te va a, como se dice coloquialmente, a reventar el problema. Creo que es el momento de las organizaciones de la sociedad civil, solo que hay un poquito de miedo del otro lado. Miedo a que les ganen espacios, a que les ganen
simpatías y, ¿por qué no?, hasta votos, aunque ustedes no estén involucrados en eso. Ese temor es lo primero que hay que vencer. Y seguro que por ahí puede avanzar. Un vecino le confía a su vecino. Si el vecino son ustedes y ustedes son el puente, el fuelle entre uno y otro, seguro que estaremos del otro lado. No se puede resolver un problema si no lo conoces. No puede haber confianza si no hay comunicación. No puede haber conocimiento del problema sin un canal, como en este caso podrían ser las organizaciones. Es la gran oportunidad, y no solo para violencia contra las mujeres, para la violencia de género, para todo. Creo que un ejemplo podría ser que ustedes dieran las despensas, que las organizaciones de la sociedad civil repartieran las despensas. Se despolitiza, se le quita toda esa maraña de encima que de pronto genera incertidumbre. Creo que la clave está por ahí. Y por supuesto, la sociedad no se equivoca. La sociedad, además, es muy honesta, es muy transparente y creo que eso es lo que hace falta en estos momentos, ¿no? Hola, pues ya por fin pude resolver el tema de internet. En realidad lo resolví porque la lluvia se fue, ya me dejó tranquila aquí por donde estoy, así que seguro ya está llegando más hacia donde ustedes están. Pero bueno, los estaba escuchando y fíjate que yo tengo igual un punto de vista, como bien dice Facundo, en el tema de la participación activa y proactiva de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que en el momento en que empecemos a cambiar el paradigma justamente de cómo tendrían que atenderse, en este caso, las violencias, seguramente podremos generar otro tipo de condiciones. Ayer que hablábamos justamente con Max, él hablaba de no tener esta visión lineal. Es cómo nos salimos justamente de esta visión lineal y vemos desde otra perspectiva la solución del conflicto. Y en este caso, esta solución del conflicto a mí me lleva a algo que acabo de poner hace unos minutos antes de comenzar este programa, y yo decía, dejemos de hablar de Andrés Manuel López Obrador y comencemos a hablar de nosotras. ¿Cómo nos vamos poniendo de acuerdo, por ejemplo, para el 2021? Y yo lo digo específicamente porque cada vez que el presidente de la República sale, hace algún tipo de declaración, todas nos subimos a su agenda, nos indignamos, nos molestamos, le visibilizamos los datos duros, pero y ya, no nos estamos organizando. Y eso es lo que dice Facundo. Organizaciones de la sociedad civil representa organización. Cómo, independientemente de lo que esté sucediendo en el contexto de la narrativa pública, en este caso, que el presidente ayer dio esta desafortunada declaración de hay fraternidad dentro de los hogares, cuando en realidad tenemos cifras históricas de violencia, de feminicidios, de violaciones y de hostigamientos en México, y además, no solamente en México, también otros países han registrado este aumento derivado del confinamiento. Pues entonces, lo que tendríamos que hacer nosotras, más allá de visibilizar, más allá de seguir acompañando a las mujeres, más allá de fomentar la denuncia, que además yo ya noté este dato, Facundo, me dejaste fría, 93% de la cifra negra, ¿no? O sea, lo que no se reporta es 93%, y esta cifra negra me parece una brutalidad. Imagínate si ya de por sí en este momento estamos justamente viviendo indicadores, porcentajes históricos, ahora sí que multiplícalo, como saldría Gatell a decir lo del coronavirus, ahora multiplíquenlo por 8, ahora nosotros vamos a decir, y la cifra negra, ahora multiplíquenla por 9, ¿no? Pero justo cómo nos organizamos y comenzamos esta conversación. Déjame compartirte que también nosotros desde este espacio hemos estado tratando de amalgamar, de platicar, de conversar y de proponer. Creo que en el momento en que logremos que muchas organizaciones de la sociedad civil estemos bajo un mismo cauce y seamos propositivas, creo que también se pueden tender estos canales, porque como tú bien lo dices, de repente el gobierno cree que le vamos a quitar un espacio o una parte del pastel, porque no han terminado de comprender lo que es la gobernanza, ¿no? La gobernanza es finalmente cómo trabajas o caminas de la mano con la sociedad civil en un todo que sería una comunidad, una sociedad, la democracia. No puede haber decisiones personales, debe de haber decisiones horizontales, ¿no? Que finalmente beneficien a los diferentes segmentos de la población. Entonces, creo que justamente esto se tiene que dar, creo que tú bien lo estás comentando, pero
tú has pasado por la administración pública muchísimos años, tú sabes lo complejo que representa intentar darle poder a la ciudadanía, ¿no? Ceder estos espacios que además son mínimos, ¿no? Si de repente llegamos a encontrar un diputado o una diputada, un espacio de la, no sé, de la Coparmex, del sector empresarial, bueno, ya es muchísimo, es como ya les dimos una representatividad. Ahora bien, en este tema justo del aumento de la violencia, yo también me voy a volver a meter en el tema de la violencia doméstica, en el tema de los feminicidios, ¿cómo sí, es verdad, hay que organizarnos, sí es verdad, hay que generar las condiciones, pero bajo tu óptica, ¿qué más se puede hacer o cómo podemos sensibilizar o cómo podemos lograr también que la gente, las organizaciones o la sociedad se una? Te voy a decir por qué. Porque somos muy buenos todos y todas para quejarnos en redes, ¿no? Está terrible, compartimos las notas y demás, pero cuando convocas, cuando pides que vayan a marchar, cuando pides que firmen peticiones y demás, entonces ahí sí ya de repente como que quién sabe qué pasó, ¿no? Somos muy buenos los mexicanos, comentólogos de red social, ¿no? Pero en el momento en que pedimos la acción, o sea, activa y permanente es cuando justamente no se da. Creo que eso también obedece a que se ha generado un miedo en donde se posiciona mucho la persecución política. Hoy, por ejemplo, he estado dando vueltas y vueltas una nota de cómo han estado atacando activistas, mujeres que están luchando justamente por la no violencia en contra de las mujeres, adolescentes y de las niñas. Creo que también eso va frenando. Entonces, por ejemplo, ¿hay algún tipo de cifra o de porcentaje de cuántas organizaciones son atacadas, activistas? Pues no sé, este tema de porcentaje, porque creo que también sería interesante que los que tienen o las que tienen miedo de participar activamente conozcan si verdaderamente hay una cifra alarmante de quienes están siendo pues perseguidos, callados o cooptados, o en realidad son casos que se mediatizan justo para inhibir la participación de la ciudadanía. Son casos muy aislados. Realmente la participación ciudadana en México no es que sea inhibida, sino que falta alguna chispa que detone y que después catalice. Si ustedes me lo permiten, para la siguiente oportunidad que haya, le voy a pedir a uno de mis amigos de Ciudad Juárez, de los que fueron precursores de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la solución de los conflictos, para que nos platique cuál ha sido su experiencia. Realmente es asombroso, porque no son los grandes oradores o los que son figuras como rockstar, no, es gente común y corriente, solo que detrás de ellos hay muchos que creen en estas figuras, y eso se puede ir amalgamando hasta multiplicarse por miles. Por ahí están todavía. Y hablo no solamente de la parte académica, de la parte popular, de la parte empresarial. Hay empresarios verdaderamente comprometidos, no de los que forman parte de los consejos ciudadanos. Hay algo muy puntual que marca la diferencia. Y allá así me lo planteaban. Oiga, ¿por qué no del gobierno nos dan un apoyo económico para que tengamos algún fondo y podamos realizar nuestras actividades, rentar salones, pagar el café? Y yo les dije, miren, si ustedes reciben un peso del gobierno, se acabó la mesa, porque estaríamos todos de mano y bienvenidos a la burocracia. Y esa mesa ya no serviría. El valor que tiene es porque son totalmente independientes de pensamiento, de cuestión presupuestal de los gobiernos. La clave está por ahí, que no haya una dependencia y que no haya temor a lo que te digan. Lo peor que te puede pasar es que te den una solución. A veces eso da miedo, porque pensamos que quien debe tener siempre la solución es el gobierno, y no. Se requiere humildad
para poder escuchar y más todavía para poder recibir las propuestas de quienes están viviendo la problemática y que pueden aportar. La autoridad, en este caso, el Ejecutivo a nivel municipal, estatal y federal, somos gestores o administradores. Nunca se ha dicho que se tenga toda la razón o se tenga la última palabra. Si hay una suma de quien lo vive cerca y quien tiene la responsabilidad de gestionar y de administrar los recursos y diseñar las políticas públicas, creo que estamos del otro lado. En este caso de la violencia en contra de las mujeres que nos ocupa, hay un dato que tienen que desglosar de manera minuciosa. La ONU ya advirtió que un alto número, estamos hablando de millones de mujeres, quedaron embarazadas en esta fase de la pandemia y son la mayoría embarazos no deseados por diversas razones. Hoy hay en camino un nuevo ser. ¿Qué va a pasar con esos niños que van a nacer producto del confinamiento, de todas las contradicciones, de los problemas que hoy están pasando sus papás? Algunos de ellos incluso son resultado de violación al interior de los hogares y no propiamente de la pareja o del papá. Puede ser cualquier otro integrante de la familia, que como se decía, que es de lo más valioso, pues sí, pero al interior es muy difícil convivir porque nuestra capacidad de resiliencia y antes nuestra tolerancia a la frustración no es de las mejores a nivel mundial. Entonces, yo creo que por ahí hay que explorar este tipo de problemáticas que van a traer otras más, que seguramente no las hemos podido advertir o no nos hemos atrevido a escuchar lo que está pasando al interior de los hogares. Creo que sería muy importante abrir un canal que te permita escuchar y ver qué está pasando. Y eso solamente se logra con la confianza que el vecino le tenga a su otro vecino o a los liderazgos situacionales, coyunturales o como se les denomine. Sí, efectivamente, perdóname rápido, amiga, porque justo yo acabo de comentar ese tema. UNFPA dice que se van a dejar de distribuir 45 millones de anticonceptivos y esto va a derivar en 7 millones de embarazos no deseados. Pero además lo recalca muy bien en no deseados, o sea, no son embarazos producto de decir, bueno, pues vamos a planear qué hacemos, bueno, estamos aburridos, vamos a tener, no, o sea, no deseados, y UNFPA lo deja perfectamente bien claro, y tú bien lo dices. Nosotras hace como 3 semanas o 4 semanas hablamos directamente a la Secretaría de Salud para preguntar cómo estaba su campaña de métodos anticonceptivos y salud reproductiva y nos dijeron que estaba parada, que lo único que ahora estaba funcionando era el tema del COVID. Dejaron también en Puebla de distribuir métodos anticonceptivos, lo único que podía suceder es que tú fueras a tu clínica más cercana y la pidieras y ahí te podían entregar un anticonceptivo. Evidentemente, hay muchas mujeres que toman alguna píldora o tienen algún método anticonceptivo sin que la pareja lo sepa. O sea, no pueden decir, voy a salir a la clínica más cercana. El tema del confinamiento, evidentemente, también, pues, imposibilita o dificulta, digamos, el trasladarse a la clínica más cercana. Entonces, sí, como bien lo dices, esto es una tragedia. Yo veo mucha tibieza por parte de las autoridades en estos temas, pero creo que ahí el tema es justo un poco como se llama este programa, ¿no? Ponte las gafas violeta. No tienen perspectiva de género, ¿no? El hecho de que el presidente no salga a dar, pues, sensibilidad, empatía, datos, acciones y demás, es porque no existe esta perspectiva de género. El hecho de que la Secretaría de Salud haya parado la distribución de métodos anticonceptivos, pues es porque no hay perspectiva de género. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? O sea, por eso hoy se habla de transversalizar esta perspectiva de género justo en el país, ¿no? Que los estados, en los municipios, pues a nivel nacional se genere. Y aquí hay varias preguntas y hay varios saludos. Fernando González les manda saludos, Almedit nos está viendo, Dani Santander nos está viendo. Aquí Raúl es un asiduo, pues, amigo de Ponte las Gafas. Yo le dice, Raúl, hola, buenas noches. Ahora sí no había tenido oportunidad
de verles, así como está precaria la situación, ¿qué creen? Me quedé sin internet y no podía pararme. Sin embargo, ya estoy de vuelta y con mucho gusto de escucharles. Me gustaría que nos comentara el invitado que tiene conocimientos en temas de seguridad, también cómo el tema de la economía, que yo ya lo viví, estará afectando que los hombres cada día tengan menos recursos y esto aliente a que sean más violentos y con la primera que se les quiten sea con la persona que tienen junto o sea su pareja. En términos de violencia en contra de las mujeres, hay una subdivisión. La revisábamos la vez pasada, hubo la oportunidad de platicar. Es primero violencia psicológica, que es la de mayor incidencia. Le sigue la violencia física y la otra es la violencia económica. Entonces, cuando estas tres formas de violencia se conjugan, es bastante complicado resolver el problema, porque el solo hecho de que la pareja no esté, por razones de que no hay ahorita empleo y no lo va a haber en los siguientes meses, si no es que años, pues va a ser una forma de violencia económica, porque no va a estar llevando el sustento para la pareja, para los hijos, independientemente de si hay o no hay violencia física o psicológica. La económica, estoy cierto que es la que va a subir a partir de este momento tan crítico y va a saltar del tercer lugar al primero. Es muy, muy posible. Y por supuesto que esto también puede tener otras consecuencias, porque si alguien ya está al borde de no tener con qué subsistir, pues puede salir a buscar. En el extremo puede salir a buscar y no quiere decir que se vaya a convertir en un delincuente, sino que va a buscar la forma de traer algo de comida a la casa, ya no tanto importando los medios. Al final, hace también unos días, a propósito de todo esto que está aconteciendo con el sobreprecio de los ventiladores, pareciera que hoy la frase es que se puede justificar la corrupción. En síntesis, así como hay frases ya muy viejas en términos ideológicos, que el medio justifica el fin, ¿no? En este caso, pareciera que el medio justifica la corrupción. Creo que estamos ante una problemática que estamos apenas empezando a conocer. Es la punta del iceberg, porque la vertiente económica creo que va a traer más consecuencias al interior de los hogares, no tanto en la economía. Esa creo que la damos por descontada. Regreso al tema, es el fin justifica los medios. Ese era el término de hace muchos años. Ahora pareciera que el fin justifica la corrupción. Entonces, hay que estar muy atentos y hablando de seguridad, pues sí estamos ante problemas desconocidos, ante temas que no habíamos tenido con ese nivel de expresión, y Puebla es una de las entidades donde ya se empieza a expresar el robo de muchísimas cosas, no solamente de algunos artículos de la casa, sino pues en las carreteras, en los supermercados, en las calles, las autopartes. Eso va a ser consecuencia de este encierro, y la parte económica que menciona nuestro amigo, pues seguramente se va a traducir en violencia en contra de la mujer. Así es. Amiga, ¿tienes más mensajes o leo también otros que hay por aquí? Si quieres tú continúale, yo ahorita ya entro yo con más acá. Valeria Segura dice, me parece que un doble discurso confunde y divide a la sociedad.
algo realmente peligroso bajo estas condiciones de pandemia. Es interesante el comentario del maestro Facundo. La sociedad es la fuerza necesaria para resolver los problemas, desde mi perspectiva, a través de la educación y capacitación. Asimismo, los servicios públicos deben ser capacitados, sobre todo en perspectiva de género. Los policías y personas de atención en 911 son el primer contacto con estas víctimas de una emergencia y es imperativo que desde ese primer punto de atención se atienda como es necesario. Rosario Medellín, pues etiqueta a alguien, me parece, para que nos vea. Y un poco hablando de eso, justo lo platicábamos la vez pasada, Facundo, no sé si tuvieron la oportunidad de leer una nota que sale justo hoy en los medios, en donde dice que la red de 911 nacional finalmente capacita a 608 elementos para poder atender las denuncias que llegan a este número de emergencia. 6 semanas después de que comenzó el confinamiento, finalmente dicen que capacitan a 608 personas. No dicen en qué. Como tú bien lo decías el programa pasado, querido Facundo, no dijeron si lo capacitaron, las capacitaron en crisis, en atención, de contención, con perspectiva de género. Solo dicen capacitamos a 608. Y la verdad, como bien lo decía la vez pasada, pues los pudieron haber capacitado para hacer un tipo call center, ¿no? De atención al cliente. Esa pudo haber sido una capacitación para saber cómo demonios contestar el teléfono. Y ya, porque no desglosan justamente cómo debería de ser esa capacitación o cómo fue esa capacitación. Y me parece que para los 120 y tantos millones de habitantes que tenemos, 608 personas contestando a nivel nacional la línea del 911, digo, a lo mejor yo estoy equivocada, tú eres el experto, querido Facundo, ¿es suficiente tener 608 personas contestando el 911 en época de COVID? No, por supuesto que no. Se requieren miles y que tengan un estándar de capacitación y también de herramientas, porque no es solamente que estén capacitados, sino que tengan a su disposición herramientas. Yo que nuestros amigos que nos están escuchando y viendo ya no recuerdan, porque muchos son millennials o incluso más, ya no recuerdan a las que operaban los teléfonos hace muchos años. Eran operadoras. Las veíamos en sus cabinas enchufando cables para poder hacer un enlace hacia Estados Unidos, o en aquel entonces le llamaban ellos conferencia, aunque fuera entre dos, ¿no? Bueno, eso que parece tan ya histórico, creo que hoy nos pasa. Parece que quien atiende el 911 anda buscando dónde enchufar los canales, cuando que con la tecnología debería ser inmediato o casi en el mismo ambiente. ¿A qué me refiero? A que el asesor, al que maneja crisis, al que resuelve problemas, debe estar a un clic o a un toque, ahora con todo esto digital, de poder enlazar a la persona que está atendiendo en el siguiente nivel. Creo que eso no existe. Peor aún, primero te interrogan, cuando que debe ser al revés. Primero te planteo cuál es mi problema y al final pregúntame lo que quieras. Pero como ciudadano, lo que tú esperas es una respuesta inmediata, porque de eso depende tu vida. Si nos circunscribimos al tema del coronavirus, hemos encontrado ejemplos que te dejan pasmado. El virus ataca de manera intempestiva y en pocas horas, incluso minutos, puede devastar un organismo. Si tú entretienes a una persona que está enferma, pues va a terminar en el hospital intubado, ¿eh? Hablemos de esa parte, porque ejemplifica la necesidad de que la respuesta sea inmediata y adecuada. Ahora vayamos con ese mismo ejemplo a quien denuncia que la están agrediendo en el interior de su hogar. Si tú primero lo interrogas, después pretendes saber de dónde te está llamando, pero no le resuelves su problema, pues va a terminar así como el intubado. Ella va a terminar, si es mujer, pues golpeada.
¿Qué se requiere? Que el 911 te dé una respuesta inmediata, que a la segunda instancia que te derive, que realmente alguien te escuche, que tú seas recibido con calidez, que seas atendido de manera inmediata. Las puras máquinas no resuelven todo, solamente complican la existencia. Termina la gente pateando la cabina, aventando el celular o profiriendo una serie de palabras altisonantes. Sí, es muy importante que haya un 911, pero que sea supervisado por los ciudadanos. Por aquí manda saludos Elena Huerta, Norma Méndez y Jorge Castillo está viendo la transmisión y te hace unas preguntas que creo que le va a interesar a mucha parte de la audiencia y son preguntas que tienen más que ver con tu desempeño profesional. Nos dice aquí Jorge Castillo. Facundo, al estar vinculado con García Luna, ¿cómo ves la aprehensión que tuvo en Estados Unidos y qué consideras respecto de los nexos o del haber estado trabajando y colaborando con él por las vinculaciones que hacen contra García Luna? Creo que es un buen momento para aclarar algunas cosas y sin temor. En México y en cualquier otra parte del mundo no está tipificado ni el vínculo con una persona, ni la aportación de familiar o amigo prohibido. Solamente se tipifica, y tú eres doctora en Derecho, solamente se sanciona cuando un delito está tipificado. Se generaliza y se habla, está vinculado con la delincuencia, está vinculado con tal. Ese no es un delito. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada puntualmente dice, cuando 3 personas o más cometen un delito de manera reiterada y te dan el catálogo de 11 o 12 conductas, solamente así se puede tipificar y se puede sancionar. No porque alguien tenga una relación, una vinculación con una persona, se le puede juzgar, incluso sentenciar de que tiene que ver con algo ilícito. Por fortuna, en México, a partir del 2008, el nuevo sistema de justicia penal ofrece la garantía de la presunción de inocencia y de esa gozamos todos. Nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario. Al revés, al viejo sistema, que era todos son culpables hasta que ellos demuestren lo contrario. Hoy creo que no. Y a la persona que señala, Jorge, pues hoy no ha sido sentenciada, no ha sido todavía condenada. Sin embargo, mediáticamente ya estamos condenados todos los que tuvimos algún tipo de relación. Imagínense si a partir de tus relaciones o vínculos se metiera a la cárcel a la gente, estarían llenas. Empezando por el que esté aparentemente libre de pecados. Yo he sido formado en los mejores colegios, en las mejores escuelas para cuestiones de inteligencia y de combate y prevención al delito. En mi experiencia, me ha tocado afectar a muchísimos intereses y por supuesto, pues no va a hablar bien de ti a quien le eches a perder su negocio. Y hablando de negocio, tiene que ver con todo, con cuestiones políticas, con cuestiones delictivas, económicas, incluso hasta alguna incomodidad por ahí. Yo recuerdo que en Puebla, hace algunos años que me tocó estar por allá, dejé los mejores números. Mis números en Puebla, por ahí están, si los pueden verificar, 2013, 2014 y 2015 son los mejores de los últimos 24 años. Y hoy están diciendo todo lo contrario. Le voy a dar un dato de quien me reclamó airadamente, incluso dijo que estaba ya casi a un paso de la cárcel. Al que le tomamos una foto con las fotomultas de frente cuando estaba apenas
en fase de prueba. Y a partir de ese entonces, quitamos las fotos de frente y todas eran por atrás y solo a la placa. ¿Por qué? Porque eran causal de divorcio. Bueno, ahora me regreso más atrás. Por supuesto que si afectas intereses, no van a hablar bien de ti. En México, al policía, a quien se encarga de aplicar la ley, al día siguiente que toma posesión, es ratero, es delincuente, hasta homosexual. Todo eso se gana la gente que está ahí. ¿Qué es lo que uno en el fondo de las cosas gana? La satisfacción de el deber cumplido. Solo le digo a Jorge que me tocó atender 1.500 casos de secuestro en manejo de crisis. Pueden ir a preguntarle a esos 1.500 a ver qué opinión tienen, y no a alguien que a partir de rumores, a partir de suposiciones, acusa, juzga y sentencia. Por supuesto que me tocó trabajar con él y no voy a negar que existiera una relación, pero eso no puede ser motivo de que uno haya cometido un delito. Peor aún, ni siquiera lo han comprobado, pero mediáticamente ya está juzgado, sentenciado, y hasta uno, ¿no? Por supuesto que a quien tú lleves a la cárcel no va a hablar bien de ti, su familia no va a hablar tampoco bien de ti. Y en el periodo que me tocó estar al frente de la Policía Federal, nada más detuvimos a 120,000 personas. 120,000. No son muchos, son pocos, pero por lo menos la mitad no va a decir que te va a traer flores. ¿Cuál es el punto central ahí? Que no lo hagas personal, que sea la aplicación de la ley. Y fuera de eso, pues quien tenga que enfrentar a la justicia, pues lo va a hacer. Y si resultara que hay pruebas, pues tendrá que enfrentarla. Pero en el caso particular, de mí han dicho de todo. En Puebla han dicho de todo. Y la verdad es que a 6 años, pues no se ha podido probar nada. Ojalá, así como no se ha podido probar nada, así fueran capaces de externarlo. Porque en México creo que eso es lo que no se ha logrado. Seguimos acusando a la gente sin sustento, a base de rumores, acusándolos de delito de deportación de amigo, de familiar o de vecino prohibido, y eso no existe en la ley. Te manda también por aquí muchos saludos Jacob Marcos Elías, dice que excelente tema y muchas felicidades por todo lo que estamos analizando. Yo también creo que, los temas que tienen que ver con el generar o el evidenciar una mala práctica en el entorno público, ya sea en materia de seguridad, en materia de género, en la que tú gustes y mandes, siempre va a traer mucha polémica. Yo hace un rato lo comentaba, simplemente el hacer una mención, el criticar una decisión de política pública, en algunas ocasiones pues se vuelve para nosotras un flanco de recibir una serie de críticas solo por el hecho de atreverte a alzar la voz. Entonces, creo que es parte de estos quehaceres, de estas transiciones entre el estar en una función pública o el desempeñarse activando algún tema que genera alguna situación de incomodidad. Y eso, pues yo creo, y por eso te lo dije en un principio, ¿no? Pues en toda la experiencia que tienes es parte de, ¿no? Es parte de estos caminares, insisto, entre lo público y lo privado. Yo siempre voy a creer que lo más importante es cuando tenemos la oportunidad, porque yo a título personal he considerado siempre una oportunidad cuando se abre un espacio en el sector público de dar servicio a la sociedad. Creo que es un tema que además de la formación que cada uno de los funcionarios tenga, es un tema que involucra también este sentido de servicio a la sociedad, porque en muchas ocasiones la capacidad de generar recursos económicos es mucho más amplia y mucho más libre, como hace un rato lo decías, del otro lado, pero la posibilidad de ayudar a más personas
hay veces que se puede generar con la creación de políticas públicas mucho más rápido dentro del espacio público. Yo siempre creo que lo más importante para quienes nos apasiona el servicio público es tener esta capacidad de resiliencia, justo que estábamos platicando también hace un rato, para las transiciones. Un cargo es finito, va a depender, hay veces de un documento, de un nombramiento, hay veces va a depender de las voluntades, pero creo que lo más importante es que pues nosotros tengamos la capacidad de esa transición y nada, ¿no? Escuchar y recibir los comentarios, las opiniones, porque es parte de esta construcción de nuestra sociedad, que nos faltan mucha apertura para dialogar, para debatir y para que poco a poco pues vayamos todos construyendo un mejor país y una mejor ciudad y un mejor estado, que ahora es sumamente necesario. Yo ahí también te sumaría y le sumaría a los dos esto que están diciendo, y creo que nosotras también lo hemos venido diciendo, ¿no? Decíamos cuando, o decía yo, cuando por primera vez entré a la administración pública, les decía que los puestos son finitos, pero las luchas permanentes. Y creo que cada quien tiene que mantener esa congruencia dependiendo cuáles son las banderas bajo las que está ejecutando algún tipo de acción, de creencia, ¿no? De objetivo y demás. Y como bien dice Facundo, habrá quien hable bien, habrá que no, habrá quien le guste, habrá que no, pero digo, y aquí voy a hablar como comunicadora política. Dicen que nadie patea un perro muerto, querido Facundo. Y cuando finalmente hablan de nosotros y hablan mal, es porque algo estamos incomodando justamente, y de eso se trata la política justamente. Terrible cuando no hablan de una o de uno, porque entonces es que de plano pasamos sin pena ni gloria. Aquí Fernando González te manda saludos, también Almadelia nos manda saludos. Almedit nos dice, lástima que nuestros diputados no aprobaron la ley que permitía el aborto legal en Puebla. Y supongo, Almedit lo dice a propósito de lo que estabas comentando, Facundo, ¿no? Los 7 millones de embarazos no deseados que van a ser resultado justo de esta época de confinamiento. Elizabeth Bonilla nos está viendo. Alejandro Claystein, Alejandro nos dice igual, saludos, buenas noches, excelente invitado. Yo también tengo una pregunta al respecto de lo que está sucediendo en temas de seguridad en el momento del tema del confinamiento. Dice, ¿qué escenario podríamos esperar, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional, con lo que hoy dijo el presidente, que no salvaría a ninguna empresa? No salvar ninguna empresa de las que hoy está atravesando conflictos económicos representaría sin duda mayor posibilidad de inseguridad. ¿Qué opina el experto? Es muy arriesgado lo que se comentó por la mañana en el tema económico, en cuanto a la responsabilidad que deben asumir los empresarios por si quiebra la empresa. Creo que en estos tiempos ya no podemos vivir solo de la cuestión romántica en términos político-ideológicos. Eso ya quedó en la historia. La lucha de los 60s, de los 70s, el conflicto político que derivó en pérdida de libertades, de vidas humanas, creo que eso debe estar fuera de lo que hoy es la solución. Se tiene que apostar a generar riqueza, se tiene que apostar a que las empresas no mueran de inanición, por pequeñas o grandes que sean. Recuerden a todos los que nos escuchan y nos ven que si no hay empresas que generen los empleos, que generen la riqueza, que se traduzca en crecimiento económico, difícilmente quien recibe dádivas va a ser capaz de impulsar el motor de la economía. Para poder disponer de recursos y dárselos a los que menos oportunidades tienen es loable, pero también lo es
apoyar a quien genera los empleos y que gracias a ello se pueden obtener los recursos para que el gobierno los administre vía impuestos, vía, como se denomine, la recaudación. Si no existe quien genere los empleos, va a ser muy difícil obtener los recursos. Se van a ir agotando todos los cochinitos que haya y vamos a necesitar forzosamente de los empresarios, pequeños, medianos y grandes. No se puede plantear una solución de esa manera. Vamos a necesitar todos de que alguien te emplee, que alguien emplee a otras personas, porque si no fuera así, estamos a unos cuantos pasos del socialismo o a algunos un poquito más lejanos del comunismo, y eso está probado que no funciona. China mismo tiene el sistema, pero el mercado ya no se rige por las leyes que se instauraron en los 60, 70. Ya es libre mercado, es un complemento. Creo que si una empresa cierra, los que la padecen son los que dependían de ahí, que el chofer, el distribuidor, sea lo que sea, a lo que se dedique, la empresa va a terminar pagando. Y si se engrosa la gente en el desempleo, va a ser más difícil poderlos apoyar, sin ir en contra de lo que se está haciendo, de apoyar a los que menos oportunidades han tenido. Creo que sí se debe trabajar a favor de las empresas, pero también analizando esto, Edurne, a lo mejor algunos coinciden conmigo y tiene que ver con lo que ya planteamos en cuanto a la atención de los problemas de violencia de género y contra de las mujeres. Va a llegar un momento en que los empresarios tendrán que navegar por sí solos. Hay una máxima que dice: es contigo, sin ti, contigo o a pesar de ti. Creo que en esas tres debe caber algo parecido. Lo que planteaba el Consejo Coordinador Empresarial anoche, de que le iba a dar 68 propuestas, tal, era más que evidente que iban a rechazárselas, porque estaba metiendo un pie adentro de la portería, y eso es meterle gol. Al contrario, no, limítate a las tuyas, a tus capacidades, a tus atribuciones. Si te metes al terreno, a la cancha del contrario, o le metes un pie a las redes de la portería, te va a decir que no y te va a sacar a palos. Y eso fue lo que pasó, y enardeció las cosas a tal grado que dijera, bueno, que si van a quebrar, que quiebren. Creo que no es necesario llegar a ese extremo, y tendrá que replantearse, y de los 68 puntos o más, tendrán que circunscribirse los empresarios a los que le tocan, no a los que le tocan al gobierno, porque seguro se va a ofender. No se va a ofender si hago lo que me corresponde y si me acompaña bien, si no yo camino solo. Pero eso es lo que todavía se tiene que pulir. Sin duda que en ningún país pueden caminar solos en caminos paralelos gobierno y empresarios, pero si no hay otra alternativa tendrán que caminar en ese sentido, porque de otra forma estaremos poniendo al país al borde del precipicio. No va a haber dinero que alcance, no va a haber impuestos que recaudar si las empresas dejan de hacer lo que mejor saben hacer. Y Puebla es un ejemplo. En Puebla hay empresas de vanguardia, pero también hay empresarios que se han ido de Puebla porque no han encontrado las mejores condiciones. A lo mejor personalizar las cosas no es lo más correcto, pero ¿qué pasó con el Diablo? Con el dueño de FEMSA. Hoy la gente, si tú le preguntas de dónde es José Antonio Fernández, te va a decir de Monterrey. No, es de Puebla. ¿Pero a dónde se fue? Pues a Monterrey, porque allá estaba dadas las condiciones. ¿Por qué otros empresarios están migrando hacia otros lugares?
Pues porque van buscando las condiciones donde puedan seguir generando riqueza para ellos y riqueza para los empleados. Esa respuesta de que si van a quebrar, que quiebren, creo que no es la más razonada, es como de bote pronto, como la más visceral. Y en estos momentos lo que necesita el país es corazón caliente y cabeza fría. Facundo, yo voy a darle ahora otro giro a lo que hemos estado charlando. La vez anterior platicamos respecto de el tipo penal de feminicidio y tú nos diste tu opinión. Esta semana, el día de ayer, tuvimos una sesión de la Comisión de Género, de Igualdad de Género de la Barra Mexicana a nivel nacional, y justamente la doctora investigadora de la UNAM invitada, ella tenía también una opinión respecto, o su opinión en general, hablando del tema de feminicidio, iba respecto de que el tipo penal, lo que debió de haber ocurrido en su momento, fue más que generar pues esta modificación para la incorporación del feminicidio, que lo que debió haber ocurrido era pues un incremento respecto de el tipo penal genérico de feminicidio con características específicas para agravar el caso de un homicidio en condición de odio, ¿no? Con las características, pero no tanto crear un tipo penal. Esa sería como una primera pregunta, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas al respecto? Y la otra surgió hace un rato que tuvimos una sesión, tuvimos la primera sesión aquí en Puebla de nuestra comisión de ética, el capítulo Puebla de la Barra Mexicana. No se habían podido dar las gestiones para contar con una comisión de ética. Ahora ya tenemos una comisión de ética y justo como tuvimos que migrar a espacios virtuales, pues estamos teniendo la primera sesión de manera virtual. Nos acompañó un ponente, un investigador de Bolivia, y él hablaba de pues qué tanto era viable que lográramos una transición respecto de el derecho a decidir, en lo específico como tal del tipo penal del aborto, no solamente para el caso de Bolivia, sino para el caso a nivel pues de toda América Latina, dadas las condiciones en las que, si bien pudiésemos generar jurídicamente hablando la despenalización del aborto, iba a quedar este vacío, por así decirlo, dentro de la percepción social de esta ética construida como sociedad, donde la propia sociedad seguiría pues generando, si bien no una pena, porque no estaría tipificado, sí una carga moral y una carga que estigmatizaría a las mujeres. Entonces se me quedó ahí como esa inquietud, porque además hubo muchas preguntas, el tema dio para mucho, pero a mí sí me queda esta gran duda, ¿no? Hablando de qué tanto la sociedad puede o no ir modificando las condiciones de la normatividad. ¿Cuál es tu opinión respecto del tema del feminicidio? ¿Se debió haber quedado como un homicidio con agravantes y no haber migrado al tipo penal de feminicidio? Y en el otro punto, ¿tú qué opinas respecto de que si en su caso, en otras latitudes de América o en nuestro propio país, en algún momento lograse pasar esta penalización al aborto, quedaríamos con el estigma de la sociedad? El primer tema, Norma, creo que como estaba el feminicidio, con estos 6 criterios para poder conceptualizarlo en un principio, tipificarlo y sancionarlo al final, creo que era, si no lo mejor, era lo más cercano a la solución, porque era un tamiz. Y no es lo mismo atender 100 que atender 10 que ya pasaron esos criterios. Lo que sucede, lo comentaba la vez pasada, en Sinaloa, lo que aún sigue sucediendo. Al momento de tasarlo para comparar entidad federativa por entidad federativa o para analizarlo de manera cuantitativa en números
duros, en números totales, salía perdiendo siempre Sinaloa, siempre aparecía en los primeros lugares. Hay más feminicidio en Sinaloa. No, es que allá todos los homicidios de mujeres son inmediatamente o en automático tipificados como feminicidios. Y no pasaba en otras entidades, donde incluso ni siquiera tenían contemplados los criterios. Por lo tanto, todos se iban a un homicidio doloso en contra de una mujer, pero no caían en el espacio de feminicidio. Es cuestión de aplicar la ley. Yo creo que estarla cambiando, estar brincando de un punto de vista, de un criterio a otro, nos hace perder el tiempo. Lo importante es que con lo que se tiene se pueda atender y con base en los resultados ir perfeccionando. Aquí lo han visto, se ha visto desde otra perspectiva. No, mejor antes de que haya resultados me salgo por la tangente y voy a buscar otra solución que mejore mis cifras, que mejore mis números. Lo que se busca es que no me estigmatice, que yo no sea el peor, porque seguramente están interconectados quienes llevan ante los legisladores los casos, las propuestas y los que tienen que ver con la atención directa de los casos, ¿no? ¿A dónde voy? Hay un ejercicio que me tocó hacer en el año 95. Ustedes recuerdan el secuestro de Alfredo Harp Elú, y después vino el de los dueños de Gigante, los Ángel Lozada Moreno, y vendrían otros más de alto impacto, así les denominamos. Así como el feminicidio se diferencia del homicidio de una mujer porque cumple esos criterios, en el caso del secuestro les denominábamos de alto impacto a aquellos que tenían un comportamiento diferente. ¿Por qué los separábamos? Porque deberían ser atendidos desde otra perspectiva, con especialistas que no había en todo el país, los tenía la federación. En el caso del feminicidio tendría que ser así. Si cumple los criterios, que lo atiendan los expertos, que no hay muchos, pero sí los hay, que esos atiendan este caso a nivel local o eventualmente o hipotéticamente en el plano federal, que no existe, porque es un delito del fuero común. Bueno, si de esos 100, solamente 10 cumplen con esos criterios, va a ser más eficiente su atención y va a haber más posibilidad de sancionarlo desde esa perspectiva que atender los 100. Quizá ese salto hacia adelante sea una forma de excluir, una forma de salir del plano, de evitar enfrentar el problema. Entonces, no debe ser motivo de que se deje de discutir, pero sí con lo que hay en este momento, que entiendo que hay varias entidades que todavía lo tipifican bajo esos criterios, por ahí trabajarlos. Hoy el problema se centra en que no haya más, cuando el problema debería ser dónde se resuelven más. Porque hay 100 registrados. ¿Cuántos resueltos? ¿5%? ¿10%? Quizá menos. Quizá, si ya está la herramienta, pues con esa hay que subir el nivel de los resueltos. Primero los tipifico, los paso al tamiz, los atiendo, los resuelvo, y ahora sí hay tiempo para que discutamos otras opciones. Sin duda que la participación ciudadana, los foros como los que tú comentas, van a ser muy importantes, pero irán perfeccionando adelante las cosas, no atrás. Entonces, es muy importante que las herramientas que ya se tienen se utilicen, no por ver que una Stilson ya está desvencijada, la deseche, a lo mejor esa me sirve, hablando en términos muy coloquiales. Y en el tema del aborto, es bastante complejo, sigue siendo un tabú, y estoy seguro que los juristas como tú, como los que trabajan y estudian en la barra,
tienen una visión mucho más de avanzada, pero hay mucha gente que viene detrás y todavía carga con estigmas, con algunas concepciones muy atrasadas, por no decir otra cosa. ¿Qué es lo que necesitamos? Mejorar la educación. Yo creo que para un futuro no muy lejano, lo que hay que mejorar es la educación. Que se le pierda el miedo a hablar de las cosas por su nombre, porque todavía hoy, en los estratos menos favorecidos en términos educativos, todavía hay una muy profunda ignorancia. Hay que resolver desde ese fondo, sin que los que van más adelante sigan con la velocidad a la que van, pero tratar de sacar a todo aquello que te ancla, te ata, para poder avanzar, y en algún momento dado, cuando ya haya más entendimiento, más facilidad de abordaje de ese tipo de problemas, va a ser más fácil que se pueda legislar sin generar algún problema extra que puede tener consecuencias morales y éticas. Yo yo sé que no me preguntaste a mí, amiga, pero perdóname que me deja mi cuchara. Aquí yo siempre lo he visto todo desde un enfoque también, evidentemente de educación, pero de comunicación, ¿no? A mí me parece que justamente para que podamos hablar del tema de la despenalización del aborto, primero se tiene que hablar justamente de campañas de sensibilización en donde le haga saber a la ciudadanía cuántos embarazos en niñas menores de 10 a 14 años se presentan, qué porcentaje de ellos son producto de violaciones de personajes cercanos a la familia, qué es el segundo motivo de muerte infantil en México, qué es un tema de salud pública, que los métodos anticonceptivos fallan, que la maternidad no es una obligación, o sea, quitar estos mitos de si no eres madre no estás completa y ya sabes, ¿no? Todas estas cosas. En fin, creo que primero tendría que venir un gran proceso justo previo para poder comunicar todo lo que le antecede al aborto, porque evidentemente que una mujer que va a abortar no dice, ay, ¿qué hago hoy? Ay, ya sé, voy a ir a abortar. Bueno, ahorita vengo, bye. No, es todo un proceso físico, un proceso emocional, una decisión de vida que seguramente se toma en un momento en donde no quedan muchas opciones, ya sea porque te violaron, porque lo decidiste y en ese momento acabó tu relación, porque no tienes dinero o porque no te dio la gana, ¿me explico? Por lo que sea. Son tus decisiones, son muy personales, y el hecho de que se siga pensando que el cuerpo es propiedad del Estado, o sea, es un tema bastante complicado, pero repito, creo que se tiene que generar toda una campaña que le anteceda y le acompaña, porque si solamente hablas de la palabra aborto y no das todos los antecedentes de lo que representa, siempre va a haber evidentemente un rechazo, y por eso creo que todo el quid normalmente en gobierno es comunicación. ¿Cómo haces que alguien vote por alguien? Pues le cuenta su historia, su vida, qué hizo, su formación, su familia, qué le hizo y demás. Genera cierta empatía o rechazo para que alguien compre. Lo mismo un producto. ¿Por qué compras un producto? Bueno, pues lo compras o lo consumes porque te dice que tiene beneficios, que minerales, que es saludable, o sea, todo esto finalmente pasa por un tamiz de comunicación. Esto debería de suceder de la misma manera en el tema de la despenalización del aborto, y obviamente en una línea paralela, ¿no? Y simultánea, como bien dice Facundo, el tema de la educación. O sea, si somos el único país de la OCDE que no ha hecho modificaciones a sus libros de texto porque seguimos metidos, encajonados en un tema moral y ético, pues entonces también justo ahí es en donde estamos perdiendo oportunidades de educar con igualdad, de hablar de derechos de las niñas, del derecho a decidir, de la salud reproductiva y sexual. Hay lugares en que evidentemente decir condón es así como que, ¡ay, el diablo! Todo el mundo corre y tapa los oídos a los niños, ¿no? De que Jesucristo Salvador, no digan eso, ¿no? Y a ver, por favor, o sea, el tema de la sexualidad también la tendremos que abordar desde un punto finalmente natural. Puedo decir que hay en Puebla un hijo de 11 años y me siguen mandando cartas en donde dice, tal día habrá clases de sexualidad, permite al niño atenderlo. ¿Cómo que permite al niño?
El niño tiene que tomar la clase porque hoy empiezan los embarazos a los 10 años, a los 11 años. O sea, es un tema de salud, es un tema de educación, es un tema de quitarnos justamente todo este velo moral y aparte de doble moral, porque la realidad es que tenemos tanta moral que tenemos doble, ¿no? Pero entonces quitarnos justamente todos estos velos, hacer procesos de comunicación, y yo creo que bajo esta óptica, si bien es cierto no alcanzarás al 100% de la población, seguramente lograrás entrar a un 30-35% de la población que sí necesitas para ir generando estos ecosistemas, estos equilibrios, y además pensar siempre que viene una generación y otra atrás que tiene ya otro pensamiento, que ya no tiene esta visión tan moralina, tan conservadora como muchos y muchos de nosotros. Vas a las preparatorias a hablar de feminismo, del derecho a decidir, chavos y chavas te dicen, sí, claro, o sea, este es el tema, ¿me explico? Entonces sí creo que hay que entrar en la educación, hay que generar campañas de comunicación, hay que tomar el toro por los cuernos, y finalmente con esto, con que agarres un porcentaje de la población que esté sensibilizado y que te apoye, con eso vas a ir generando mejores acuerdos y disminuyendo esta curva que los grupos pro vida, en este caso, que aparte ya tienen recursos, porque quiere decir que hay recursos, ¿verdad? Hacen campañas. O sea, si tú te has dado cuenta, el auditorio, ¿por qué está tan estigmatizado? Porque hay campañas muy fuertes y porque se les mete dinero, es todo con la comunicación. Entonces, si está permeando la comunicación de quien está conteniendo este tema, pues generemos las condiciones y el recurso para también poder equilibrar el escenario, ¿no? Y yo sé que no me preguntaste a mi amiga, pero te estoy dando mi punto de vista. Es un piénsala. Ya, fantástico. Amiga. No, ya nos perdimos ahorita de los comentarios que llegan en tus redes, amiga. Sí, ok, tienes razón. Oye, nada más. Jacqueline comenta, está viendo. Gracias, Jacqueline, por estarnos viendo. Luis Eduardo Magaña, igual, felicidades, buenas noches, saludos por el invitado. Qué interesantes temas están tocando. Creo que finalmente el tema del aborto es un tema que tenemos que tratar y no espantarnos, como el predictor, no espantarnos. Almedit dice, la palabra aborto sigue siendo un tabú en la actualidad. Así es, Almedit sigue siendo un tabú. Por aquí, Francisco Rojas igual dice, felicidades, buenas noches por el programa. Creo que es muy importante también hablarle a los varones. La famosa prueba de amor se sigue dando y esto también provoca que sigamos creyendo que las mujeres son parte de nuestra propiedad. Ustedes bien han hablado del machismo y eso es algo que también se tiene que combatir para que el aborto sea una realidad. Saludos y buenas noches. Esos son los comentarios. Y creo que tiene razón, ¿no? Querido Facundo, también si no desarraigamos este machismo profundo en la sociedad, pues también me parece que va a haber bastantes inconvenientes en tema de violencia, en tema de embarazos no deseados, en temas de la legalización del aborto, porque es justamente esto que nos o esta visión que nos han dicho que tenemos que funcionar hombres y mujeres y lo que la mujer representa, ¿no? En la sociedad. Bueno, déjame precisar un dato del Estado de Puebla en términos de violencia. No viene del Sistema Nacional de Seguridad Pública, viene de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que se nutre a partir de los reportes que se reciben de los hospitales distribuidos en todo el estado. Estamos hablando de que el 80% de las personas que llegan lesionadas menor o gravemente a los centros de salud o a los hospitales es un número considerable. 80% fueron mujeres. Pero el restante 20%, ¿quiénes fueron? Los hombres. También hay violencia física en contra de los hombres. Deja secuelas, llegan lastimados, heridos, incluso ha habido que pierde la vida. No quiere decir que esto se tenga que balancear, a que llegue un día que sea 50-50,
Por supuesto que no. No se trata de emparejar las cosas, se trata de que no haya. 20% es un número muy alto y va desde un golpe menor en la cara que puede dejar secuelas en la nariz, en los ojos o en alguna otra parte de la cabeza hasta en el resto del cuerpo. Pero ya estamos hablando de que la violencia también se registra en el otro género. Y solo un dato al margen, casi chusco. Estuve hace un año en Monterrey dando este tipo de conferencias, de pláticas con la sociedad, y también estaba la policía. Y ya en ese plan más de confianza, uno de los oficiales dice, oigan, en el 911, hace una semana recibimos una llamada atípica, una llamada muy rara para Monterrey. Dice, reportaron que había violencia al interior de una vivienda en complicadas, que es la Colonia Independencia. Y sale la unidad de policía rapidísimo. ¿Y qué es lo que encuentra? A un señor escondido atrás de la casa, escondido entre una barda de su casa y la del vecino. Y entonces los policías le preguntan a él, oiga, ¿usted qué sabe de que en este domicilio acaban de reportar violencia? Entonces venimos rápido porque seguramente están pegándole a una mujer y les responde, oigan, es que yo fui el que reportó, al que le estaban pegando es a mí. Eso está pasando también en Puebla. Entonces, no se trata de emparejar, se trata de mitigar o de eliminar. Y eso solamente se logra efectivamente con comunicación, con educación y con una respuesta inmediata de la autoridad, sin pasar por alto el papel que desempeñan las organizaciones que no tienen ningún otro interés más que no haya este tipo de expresiones en una ciudad o en una entidad. Así es. Facundo, pues muchísimas gracias. Como bien comentas, esto no se trata de que ahora pues se violente a los hombres, no, o sea, nadie está promoviendo que haya más violencia, al contrario, ¿no? En estos días en nuestro país se emite a nivel internacional, pero salen los indicadores también para México del índice de paz global. Y justamente pues se habla, ¿no?, de cambiar este discurso para no pues redundar en temas de violencia, que hablemos mejor en la forma positiva, ¿no? Y entonces en el documento, en lugar de referirse a violencia, por ejemplo, hablan de una paz negativa, cuando pues encontramos indicadores pues a cifras rojas, que pues involucran casos como homicidio, secuestro, en fin, ¿no? Diferentes maneras de manifestación de la violencia. Yo creo que pues algo de lo que hemos buscado nosotras con las personas que nos acompañan como invitados e invitadas a este espacio de Ponte las Gafas, Violeta, es eso, ¿no? Queremos encontrar las alternativas, queremos ver cómo vamos a poder reconstruirnos, primero deshacernos de muchos conceptos, de muchas formas de entender el mundo, y generar nuevas estructuras de pensamiento y también implementar acciones que nos permitan tomar un mejor camino, un mejor rumbo. Y ese rumbo definitivamente tiene que ser en equilibrio, en armonía y en una nueva reconstrucción. A mí no me gusta hablar de valores, a mí me gusta hablar más pues de acciones, ¿no? Cómo vamos a actuar hombres, mujeres, en conjunto, del sector que sea que provengamos, para un mejor entorno para todas las personas. Te agradezco muchísimo pues esta
habilidad, este gusto que tienes para compartirnos. Creo que las personas que también nos acompañan agradecen eso, agradecen esa capacidad de ser transparente y de compartirnos tanto tus experiencias como tu conocimiento, que es muy amplio en esta materia. Y pues me da muchísimo gusto que tengamos esta ventana de oportunidad de poder entrar en los hogares de muchas personas, de poder pues generar estas reflexiones en conjunto y de decir las cosas sin temor. Este espacio tiene también esa capacidad de abrirnos a diferentes opiniones, a diferentes puntos de vista, porque ahí es donde nace la posibilidad de construir nuevas formas de pensamiento. Muchísimas gracias en verdad, Facundo. Muchas gracias, querida amiga, por estar esta noche, pese a los truenos, rayos y centellas y los aguacerazos que caen allá por tus rumbos. Qué bueno que nos pudimos conectar. Esperemos que mañana también tengamos la posibilidad de podernos enlazar. Mañana en Ponte las Gafas Violeta pues nos va a tocar pues este espacio para abrirlo a sociedad civil, justamente para seguir, ¿no? Seguir formando escuchando estas nuevas opciones para construir una mejor sociedad. Entonces, pues mañana les esperamos también en este espacio. Nos va a dar muchísimo gusto poder cerrar, darle un cierre a esta semana, una semana más de transmisiones de Ponte las Gafas Violeta, que es esta oportunidad para construir más redes y para salir de esta crisis mucho más fortalecidas y fortalecidos. Así es, amiga. Buenas noches, querido Facundo. De verdad, muchísimas gracias. Y también te queremos invitar, el lunes va a estar con nosotras Frida Guerrera. Justo va a estar hablando de toda la incidencia, los feminicidios, los casos y demás. Ojalá nos puedas ver, sintonizar, participar, porque creo que justo más allá de lo que tú dices, lo que nosotros decimos, pues aquí también va a venir una mujer que tiene exactamente la numeralia, la incidencia, que lleva años también luchando por estos temas. Mañana, como bien dice Norma, es viernes de organizaciones, de historias que inspiran, de mujeres que inspiran, y es un gusto, como siempre, platicar contigo. Te lo reiteramos, esta es tu casa, ojalá y podamos vernos más adelante. Ya, bueno, más bien yo te dejo la pregunta al aire. ¿Hasta cuándo salen las cifras de abril? ¿Cuándo vamos a poder tener ese reporte para ver si una vez que salgan, nos acompañas aquí en Ponte las Gafas Violeta? Salen el día 20 por la noche. Ok. Pues, ¿qué te parece? A ver, déjame ver. Otra vez voy a ver qué día cae 20 por la noche. Permíteme. Miércoles 20. ¿Te parece si el jueves 21 nos vemos y platicamos de cómo estuvo la incidencia de abril? Porque seguramente va a haber también variación. Marzo estuvo complicado, abril seguramente ya con el confinamiento más fuerte, habrá también números de qué hablar y qué platicar justamente en este espacio. Con todo gusto, Eduardo, con todo gusto, Norma. Ya estás. El día de hoy creo que nos excedimos un poco, pero también a mí me gusta mucho participar en este tipo de ejercicios donde hay todo tipo de expresiones y esta libertad que tanta falta nos hace en el país. Así es, muchísimas gracias, Facundo, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos el 21, amiga, buenas noches, nos vemos mañana si la lluvia nos lo permite y el internet no se va. Te mando un fuerte abrazo, un beso y también a ti, querido Facundo, buenas noches. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron compartiendo sus opiniones, que estuvieron compartiendo nuestro contenido y que nos ayudan justamente de esta forma, no solo a crear comunidad, sino también a seguir construyendo más contenidos de valor. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos. Les esperamos mañana a las 8 de la noche en Ponte las Gafas Violeta. Abrazo y beso virtual.